del versículo 1 al versículo 36. El día de hoy vamos a meditar la continuación. Recordemos que esta es la última semana de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Dentro de lo que narran los evangelios, pronto a ser o a padecer el tiempo de la crucifixión. Estamos ya a punto de entrar en esa narrativa que nos regala Mateo. Y Mateo tiene 28 capítulos, vamos hoy a analizar el capítulo 24, ya estamos muy próximos a concluir. Y el versículo 37 dice, está hablando Jesús después de que confrontó a los maestros de la ley religiosa, de la religión, les confrontó y les dijo que ellos, ¿verdad?, no tenían una luz verdadera, que ellos únicamente eran una apariencia, que ellos ya deberían saber cómo entrar al reino de Dios. Pero esta discusión fue desde mucho tiempo atrás, en repetidas ocasiones, pero en el versículo 23 fue más intenso, ya estando Jesús en Jerusalén. Y el versículo 37, despuesito de que acaba de estar en esta discusión con los maestros de la ley, dice: oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada, pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Sabes, la Escritura dice de Jesús que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí se cumple esta palabra, esta profecía. ¿Por qué? Porque, sabes, Jesús vino a lo suyo. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Mas los suyos no le recibieron. Su propio pueblo, ¿verdad? Los judíos le rechazaron, se burlaron de él, le abofetearon, le ignoraron, lo crucificaron. Dice, los suyos no le recibieron, pero gracias a Dios que ahora tú y yo podemos tener acceso al Padre, tenemos una comunión con Dios a través de ese hecho que Jesucristo vino para salvar a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces comienza el capítulo 24 y está hablando Jesús, está la narrativa, dice el versículo 1, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le enseñaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Bueno, es necesario comentar que juntamente con el templo había una construcción todavía mayor al templo. Era como una extensión de lo que eran los atrios y se calcula que tendrían entre 7 y 9 metros de altura y la verdad es que era una construcción muy hermosa. Y entonces los discípulos, al escuchar estas palabras de Jesús, como que se sacan un poquito de onda. Y Jesús todavía continúa y les dice: ¿ven todos esos edificios? Refiriéndose al templo y la construcción aledaña a este templo, dice: les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. ¡Wow! Jesús está hablando una palabra muy fuerte. Imagínate que viene Jesús y un día nos dice: ¿sabes qué? Este templo, así como tú lo ves de hermoso, así como ves de esplendoroso este lugar, será destruido. ¿Qué pensarías tú en ese momento? Ay, ¿cómo crees, Jesús? Espérate, pues si está, es la casa de Dios, venimos nosotros aquí, ¿cómo es que va a ser destruido? Y entonces los discípulos entran como en un shock en su cabeza y dice el versículo 3, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron. Hay algunos estudiosos que llaman a este pasaje de Mateo 24 el sermón del monte
de los Olivos, porque precisamente Jesús da esta enseñanza aquí en el Monte de los Olivos. Dice, sus discípulos se le acercaron en privado, consternados por lo que Jesús había dicho hace unos momentos, y le preguntan y le dicen, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Sabes, esta pregunta es muy interesante porque los discípulos aparentemente están haciendo una sola pregunta, pero realmente aquí hay 3 preguntas. La primera de ellas se refiere a ¿cuándo sucederá esto? Porque Jesús acababa de decir que ese templo sería demolido. Y luego la siguiente pregunta tiene que ver con ¿qué es lo que marcará? ¿Qué señal va a marcar tu regreso para que estemos atentos? Y la siguiente pregunta es ¿y cómo será o cuál será la señal del fin del mundo? O del fin del siglo, dice otra traducción. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay 3 preguntas. Los discípulos lo abordaron como si fuera una sola. Y bueno, ¿cuándo se destruyó el templo? En el año 70 después de Cristo, a través de los romanos encabezados por el general Tito, se destruye el templo. Y Mateo entonces nos narra cómo es que da respuesta a Jesús a las siguientes 2 preguntas. Del versículo 4 al versículo 14, Jesús responde las señales antes del fin del mundo y en adelante se consideran las señales a las que Jesús se refería para su regreso. Este capítulo es muy interesante porque los estudiosos le consideran un capítulo de profecía de escatología. Escatología es la rama de la teología que estudia los eventos que están por venir. Y sabes que en esos eventos tú y yo estamos incluidos como la iglesia de Cristo. ¿Alguien da gracias a Dios por esto? Claro. Y aunque hay muchas enseñanzas que pudiéramos abordar, que la Escritura pudiera dar soporte sobre las señales antes del fin y cómo es que la iglesia se va a encontrar con Jesús en el cielo, en las nubes, y en qué momento va a ocurrir esto. Bueno, el objetivo de esta enseñanza no es definir estas posturas, sino hablar de un hecho inminente. ¿Cuál es ese hecho inminente? Que tú y yo estaremos con el Señor eternamente. No sabemos el día, no sabemos la hora, dice la Escritura, pero el fin del mundo ocurrirá y el Hijo de Dios vendrá nuevamente y nos encontraremos con Él y estaremos con Él por siempre. ¿Alguien le da gracias a Dios por esto? ¿Sabes por qué es muy interesante que estudiemos esta parte? Porque es el motivo por el cual tú y yo aceptamos a Cristo Jesús. Acompáñame, por favor, ahí mismo en Mateo, pero vamos al versículo 30 y 31. Mateo 24, versículos 30 y 31. Dice así: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Wow, ¿puedes imaginar ese momento? Con poder y gran gloria en el cielo viene Jesús. Dice, enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo. ¿Quiénes son los elegidos? Esos elegidos somos tú y yo, de todas partes del mundo. Dice, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Sabes? Cristo prometió que volvería, que era necesario que muriera el rey, pero también dice que va a volver otra vez. Esta promesa es el ancla de nuestra esperanza.
Por eso es que nuestra fe está en Jesucristo. Mira, ¿sabes qué? Sin esa esperanza, sin la fe, sin la convicción de que Cristo vino, de que Él se hizo hombre, ¿verdad? Que Dios, siendo Dios, se hizo humano, se encarnó y murió por mis pecados y por tus pecados. Además de que murió, también resucitó. Esas son verdades fundamentales del Evangelio, ¿sabes? Pero también el hecho de que Él regresará. Esa es nuestra esperanza. Sabes, tú y yo no somos cristianos para tener una bonita vida. Tú y yo no creemos en Cristo Jesús únicamente, ¿verdad? Para que nos sane, o para que nos dé una casa, para que nos dé un coche, o para que me dé una familia, ¿verdad? O arregle mi matrimonio. A veces pensamos que el propósito de la vida cristiana es ese: pasarla bien. Y sí, vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Claro, también vamos a hacer la sal, vamos a dar testimonio. Claro que sí, pero sabes, si ese es tu objetivo como cristiano, déjame decirte hoy que estás equivocado. Estás fundamentando mal tu fe, porque nuestra esperanza es que Él regresa. Ya todo se ha cumplido y sabes que a la luz de la Escritura, y vamos a leer Mateo 24, a la luz de la Escritura, todo esto se ha cumplido en el pasado. ¿Y qué crees? Se sigue cumpliendo. Esa es una garantía que tenemos. ¿Sabes? Estas palabras o esta profecía, dice por ahí en algunos subtítulos o en el título del capítulo de algunas traducciones, dice señales antes del fin. Repito, pudiera ser un tema controversial. Lo cierto es que todo lo que narra Mateo 24, todo lo que habla Jesús, se ha cumplido en tiempos pasados. Persecución, rumores de guerra, ahorita lo vamos a leer. Todo esto no es nuevo. Tú hoy en día, de hecho, ahorita precisamente hay algunas situaciones que se están dando en Medio Oriente, ¿sí o no? Con Israel, ahí puedes escuchar en el noticiero que Arabia Saudita, y que por ahí hay un pacto programado para que se funde el Estado palestino para el año 2029. No sé si tú estás enterado de todo esto. Bueno, te invito a que prestes atención a esas noticias. Pero todo esto ya ha ocurrido. Esas no son las señales exclusivas de que Cristo va a venir. ¿Sabes por qué? Porque si estas fueran las únicas señales que en esta generación hubiéramos visto tú y yo de que Cristo ya viene, estaríamos apercibidos. Pero hace 10 años también había estas señales. Hace 20 años también había estas señales. Hace 1000 años, ¿verdad? En el año 1500, por ejemplo, también había estas señales. Eso es un motivo, hay una razón. ¿Sabes cuál es? Que tú y yo estemos atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que tú y yo podamos estar. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Primera a los Corintios 15, 17. Esta es una de nuestra esperanza, la esperanza de nuestra fe. Dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si Cristo no ha resucitado, entonces tampoco regresará. Pero Él resucitó y vendrá por su amada iglesia. Mira cómo dice Filipenses capítulo 3, carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice de esta manera: en cambio, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? A ver, levanta tu mano si eres un nosotros. Sí, inclúyete aquí, porque mira lo que dice este versículo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Hay algún ciudadano del cielo aquí? Amén. Dice, de donde anhelamos recibir al Salvador. Es un anhelo. Alguien decía, Señor, sí ya ven por tu iglesia, pero ven por la iglesia en unos 10 años. Deja que me case y que tenga hijos y tenga una familia. Híjole, y posponemos.
Realmente el anhelo de nosotros como iglesia, ¿sabes cuál debería ser? Cristo, ven ya. Ven ya, Señor Jesús, ven ya. El Espíritu, ¿verdad? Y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivimos esperando ese regreso. Repito, dice la Escritura, ¿verdad? Jesús dice, no sabemos el día ni la hora, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Efesios 1, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Sabes? Tenemos una garantía que se llama Espíritu Santo. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, Dios te identificó, te marcó a ti con el Espíritu Santo, te marcó como suyo, de su propiedad. Nadie puede robarte de sus manos. Nadie puede sacarte de ahí. Tú le perteneces y yo le pertenezco. Dice, nos identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu Santo es esta garantía que tenemos. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Tú y yo esperamos, anhelamos, deseamos que Cristo venga ya. Si ese no es tu deseo, si ese no es tu anhelo, si esa no es tu oración, pues tendríamos que analizar en dónde está puesta nuestra fe. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Yo quiero estar ya con el Señor, pero entiendo que hay situaciones aquí en la tierra que todavía hay que atender, pero para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera de las dos, pero si Cristo viene mañana, adelante. Ahora puede ser que nuestra generación o yo mismo no vea o no esté presente cuando Cristo venga. A lo mejor ya morí antes físicamente. Y para mí o para alguien, ¿verdad? Que muere mañana, Cristo ya vino para él en ese momento. Ya no hay más oportunidad. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Repito, pareciera que son 3 preguntas que realizan los discípulos. La primera, ¿verdad?, acontece en el año 70, la respuesta. Y comienza Jesús a describir entonces cuáles serán las señales antes del fin del mundo. Versículo 4 y 5 dice, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¡Wow! Estaba viendo por ahí en redes sociales a un sujeto que dice que él es el Mesías. Y así lo declara abiertamente, yo soy el Mesías y estoy... ¡Wow! Hay tanta, ¿sabes? Tanta enseñanza espiritual hoy en día, como el hecho de que hay quienes piensan que el Espíritu Santo es una mujer, es mamá Espíritu Santo le llaman. Hay una proliferación increíble de doctrinas hoy en día. ¿Las ha habido en el pasado? Sí. Hoy las vemos con mayor fuerza, las vemos con mayor cercanía. Y muchos pudieran enseñar a alguien que no es Cristo, algo que no es una verdad, que no está en la palabra. Aparentemente es una verdad. Inclusive alguien pudiera venir y predicar, enseñar, ¿verdad? Y pudiera tomar inclusive un versículo de la palabra y enseñarte una doctrina completamente diferente, enseñarte a, un falso Cristo. ¡Wow!
Muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? El problema no es que vengan y lo digan. El problema es que muchos serán engañados. Dice, y engañarán a muchos. Hay una pregunta aquí. Y es, ¿yo seré de esos que serán engañados con una falsa doctrina de Cristo? Wow. ¿Engañarán a muchos? Sí, a muchos que no conocen a Cristo. Porque si no conoces a Cristo, pues ¿cómo vas a saber si lo que te dicen es cierto o falso? Seguramente lo vas a creer. Pero lo más triste es que aún muchos en la iglesia serán engañados. ¿Sabes qué habla esto? Que hubo personas que no tuvieron un conocimiento de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios, y se dejaron llevar. Conocimiento no se refiere a conocer a una persona nada más así, ¿verdad? Superficialmente, sino a una relación con Cristo. Conocer a Cristo tiene que ver como Adán conoció a Eva en Génesis, dice, y tuvieron hijos. Entonces, si dice que conoció a Adán a Eva, realmente quiere decir que tuvieron relaciones. Se conocieron íntimamente. Cuando tú conoces verdaderamente e íntimamente a Cristo Jesús, no importa lo que vas a escuchar, no importa lo que vas a ver, tu fe permanecerá en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No te dejes engañar. No nos dejemos engañar, iglesia. Necesitamos meditar la palabra. Si alguien viene, decía el apóstol Pablo, bueno, si alguien viene y se para aquí y les empieza a enseñar otro evangelio, ¿verdad? Que no es el que se les ha enseñado, el que les he predicado, entonces rechácenlo, ignórenlo. Pudiera ser triste, ¿verdad? Que nos encontremos. Déjame decirte algo, este es un hecho que va a afectar a toda la iglesia en general en el mundo. Lógicamente, a nosotros como iglesia Fuentes también. Van a venir, van a salir. Inclusive Jesús dice, el trigo y la cizaña crecen juntos. Aparentemente, ¿verdad? Es una gran hoja de trigo, pero en realidad es cizaña. Ahora crecen. Habrá maestros que crezcan. Habrá líderes que crezcan. Habrá servidores que crezcan. Habrá congregantes que crezcan, pero que crees no van a tener un fruto. ¿Cuál es ese fruto? De entrada, el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Manifiesto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza. Y seremos engañados. ¡Wow! Sigue diciendo el versículo 6 al 8. Oirán de guerras y de amenazas de guerras. ¿Alguien ha escuchado de eso hoy en día? Pero no se dejen llevar por el pánico. Sí, no te espantes. Estos temas no es para que nos dé miedo. Ay, ya va a venir Cristo. Yo me acuerdo, familia, cuando era yo un niño, desde que mis papás eran jóvenes, antes de casarse ellos ya eran cristianos, entonces yo crecí naturalmente dentro de la iglesia. Y me acuerdo mucho de mis maestras de parvulitos y de los de adolescentes. Bueno, se me fue el nombre de cómo nos decían, los intermedios. Y ¿sabes qué pasa? Que yo recuerdo que nos enseñaban sobre que Cristo iba a venir, y a muchos de nosotros, a mí me daba miedo, porque yo decía, híjole, ¿y si viene el Señor y me quedo? Y nos llevaban a que todo el tiempo teníamos nosotros que tener como muy presente esa parte, pero con temor. Y no podías como pecar, porque si Cristo venía en ese momento, ya te quedaste. Y nos decían, ¿qué tal que tú oras a Dios
y le pides perdón a Dios todas las noches. Señor, perdóname porque pequé en este día. Pero ¿qué tal que ya es de noche y apenas te estás lavando los dientes y todavía no le pides perdón a Dios por tus pecados y Cristo viene y no le pediste perdón? Ya te quedaste. Y entonces a mí me dio un miedo porque decía, ay Diosito, pues todo el tiempo tengo que estarle pidiendo perdón a Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú has depositado tu fe en Cristo Jesús, no importa cuándo va a ser ese momento, tú estás confiado y la culpa por el pecado Cristo se la llevó y ahora caminas y vives en la gracia de Dios, ¿verdad? Manifiesta y entonces Él ya entiendes que Él ya perdonó tus pecados pasados, presentes y también futuros y descansas en esta verdad. No es para que nos dé miedo, no es para que nos dé temor. Ay, ¿qué va a pasar? Es que la Biblia habla que va a haber guerras y entonces ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Porque si hay una guerra seguramente va a haber crisis económica y si hay crisis económica a lo mejor mi trabajo si no es estable, ¿verdad? Pues ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a perder? ¿De qué voy a comer? Ay, Diosito. Ey, tranquilos. La palabra de Dios es fiel. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Di conmigo, deben suceder. Y por mucho que tú y yo nos paremos de cabeza y hagamos marchas con la generación X, Y, Z, W, la que quieras, ¿sabes? La tendencia en el mundo, la globalización, no es de que haya una mejora. Pero sabes que si Cristo está en tu hogar, Él te sostiene. Él sostiene tu casa. Él sostiene tu vida. En medio de toda esta situación, esto tiene que suceder. Dice, pero al fin, el fin no vendrá inmediatamente después. No vendrá inmediatamente después. Dice, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. ¿Luego vendrá qué? Más. ¿Qué más habrá? Persecución y odio por causa de Jesús. Esa parte también la vivimos ya hoy en día. Lo acabamos de ver en la Cámara de Senadores, de Diputados, no recuerdo en cuál de las dos cámaras fue, que un hombre, ¿verdad? Un político de X partido empieza a citar la palabra de Dios y hay un alboroto en la Cámara porque dicen, ¿cómo es posible que vengas a hablar de Dios? Y si nos damos cuenta, ni siquiera mencionó a Jesús. Pero tan solo el nombre de Dios ya causó un impacto, ¿sabes qué? De rechazo. Hay políticas que hoy en día se están gestando para las iglesias y las redes sociales. Hoy tú puedes ver todavía este mensaje, esta transmisión en Facebook, puedes decir hola libremente. Pero sabes, Jesús está diciendo que habrá persecución y odio por causa de Él. Lo estamos viendo. Hay leyes que están hablando para que los pastores, los sacerdotes, bueno, en general la iglesia, ¿verdad? Católica, cristiana, la que tú quieras, tenga que registrarse en un listado que tenga el gobierno para que los monitoreen y sepan qué están hablando, qué están enseñando y si están en contra del gobierno o no. Y si están hablando, ¿verdad?, de Jesús y están en contra de la agenda que ellos han planteado, de la ideología de género, por ejemplo, entonces, ¿sabes qué? Silencio, no puedes hablar eso, no puedes decir eso. Y habría multas. ¡Wow! Dice versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Hay una noticia en Nigeria, no sé si estás enterado de ello. Entraron a una iglesia y desvivieron a muchas personas, a muchos hermanos nuestros en la fe.
esta violencia en contra de aquel que se levanta a decir que Jesucristo, ¿verdad?, es el Señor. Esta violencia para todo aquel que se levanta a hacer luz cada vez es mayor. ¿Y sabes qué? Es necesario, dice Jesús, que esto deba suceder. Y entonces, ¿en qué lugar estamos tú y yo como iglesia? ¿En el hecho de que no quiero que eso pase y así estoy bien? ¿O realmente anhelamos y decimos, si esto tiene que suceder, que suceda más y más hasta que Cristo venga? Amén. Sigue diciendo Jesús, muchos se apartarán de mí. Eso se llama apostasía. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Sabes que esto también ha ocurrido muchas veces en el pasado? Eso no es nuevo. Muchos han dejado de seguir a Jesús. Han apostatado de la fe. Apostatar quiere decir renunciar y ahora rechazar el camino por el que alguna vez tú caminaste o transitaste. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Sí, repito, tú y yo vamos a enfrentarnos con falsas enseñanzas de Cristo. Tú y yo vamos a enfrentarnos con profetas falsos. Aquí la pregunta es, ¿tendremos la iglesia global, la iglesia del año 2025, próximo 2026? Y si somos más particulares, la iglesia Fuentes, ¿tendremos el discernimiento para enfrentar estos retos que están ya? ¿Podrías identificar a un falso maestro? ¿Podrías identificar a un falso profeta? ¡Wow! Familia, esto es un llamado a que tú y yo nos pongamos a meditar la palabra, sí a estudiarla, pero a meditarla, a hacerla nuestra. De tal manera que cuando venga alguien aquí y predique algo, lo vamos a enfrentar, lo vamos a vivir. O lo estamos viviendo ya. Cuando estás comiendo, ¿verdad? ¿A alguien le gusta el pollito? ¿A alguien le gusta el pollo con mole? Sí, el mole verde, el mole rojo, el pollo estilo Kentucky. Ah, ya dije una marca. ¿Cómo les gusta el pollo? ¿En caldo? ¿Caldito de pollo? Sí. Bueno, ¿qué haces con la piernita de pollo? ¿Te comes el hueso también? Bueno, habrá quien sí, ¿no? Pero ¿sabes? Eso es un ejemplo muy claro de lo que es la definición de discernir, de entender. Me como la carnita y dejo el huesito porque ese se me va a atorar y me voy a asfixiar o me va a perforar por dentro. Lo mismo ocurre con el alimento espiritual, ¿sabes? Tú y yo necesitamos aprender a discernir. Ese aprendizaje no lo aprendemos nada más, ¿verdad? Con un conocimiento de letra. Lo aprendemos conociendo, teniendo una relación con el autor de este libro, que es un libro vivo, porque Jesús está vivo y la Biblia, ¿sabes?, es la encarnación de la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. Cada vez que tú estás en contacto con la palabra, estás en contacto con Cristo. Cada vez que tú lees la palabra, escuchas a Cristo. ¡Wow! ¿Qué más habrá? Hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Dice, sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Híjole, todavía viene más. Versículo 9, persecución y odio por causa de Jesús. Bueno, ya leímos esa parte, ¿verdad? Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores en todo el mundo. Sigue diciendo Jesús, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente.
¿Sabes? Ahora, aquí hay un problema muy interesante y viene en el versículo 12. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de muchos qué? Se enfriará. Las señales que acabamos de leer tienen que ver, Jesús está dando como un mapita, un acordeón de lo que van a ser las señales antes del fin para los que no conocen a Cristo. Pero para ti y para mí como iglesia, esta es la señal. El amor de muchos se enfriará. ¡Wow! ¿A causa de qué? De la abundancia del pecado. Esta profecía de Jesús es evidente hoy. ¿Sabes? Hoy hay apatía en la oración. Espero que no se cumpla esta profecía de Jesús de que el amor de muchos se enfriará en la apatía en las reuniones de oración. Por cierto, ahí está el comercial, ¿verdad? El día de mañana, viernes, tenemos reunión de oración a las 7 de la noche. Bueno, si tú anhelas el regreso de Cristo y nuestro clamor es, Cristo ven ya, pues estás invitado a las reuniones de oración y clamemos juntos al Señor, Señor, ya ven. ¿Habrá apatía hacia la palabra de Dios? Sabes, muchas veces, bueno, pudiéramos decir, a lo mejor en su casa o en nuestra casa la leemos, meditamos la palabra. Pero si estando aquí, que ya estás aquí, ya caminaste o ya llegaste en transporte, no sé, y sabes muchas veces ¿qué llegamos a hacer? Nos quedamos dormidos. Hermano, es que yo leo la palabra de Dios para dormir. Tengo insomnio, pero mire, empiezo a leer la palabra y me duermo. Inclusive es la receta, ¿verdad? ¿Tiene insomnio? Lea la Biblia. Híjole. Bueno, sí es válido descansar en el Señor, pero no así, hermanos. ¿Habrá apatía hacia la vida de santidad? ¿Habrá apatía hacia demostrar, verdad? El día domingo hablábamos sobre que el Señor nos dio una responsabilidad bien tremenda y es el hecho de que tú y yo seamos luz. Y que lo demostremos con nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, que brillemos, dice. ¿Habrá apatía ante ello? Híjole. ¿Sabes? Hay un ejemplo, la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y dice, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. El Señor está describiendo a una iglesia que trabaja mucho, que es perseverante, ¿verdad? Que tiene paciencia. Dice, sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¡Wow! Esta era una iglesia que estudiaba, ¿verdad? Porque identificaba a los falsos maestros. Era una iglesia muy activa, hacían muchas reuniones, hacían a lo mejor evangelismo, tenían un excelente equipo de alabanza. ¡Wow! Un equipo de maestros, tenían discipulado bien estructurado, tenían un instituto bíblico probablemente, ¿verdad? Y dice, has descubierto que son mentirosos. Dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Qué bendición que el Señor dijera estas palabras de nosotros también. Dice, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Sabes qué le ocurrió a la iglesia en Éfeso? El amor de muchos se enfrió. ¿Sabes? Híjole. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré
tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Sabes que hoy en día no hay una iglesia en esta ciudad? De plano. Hacían obras correctas, ¿sabes qué? Pero sin pasión, sin amor. Si era para Dios, pero sacaron a Dios del propósito, del objetivo. Aparentemente lo que hacían era bueno. Es como cuando hay un ejemplo, ¿verdad? Muy clásico. Es una fiesta de cumpleaños y todos inician la fiesta en honor al cumpleañero, pero ¿sabes que el cumpleañero no está? Y el cumpleañero entonces está afuera y luego toca la puerta, Apocalipsis 3:20, y dice, hey, oigan, acá estoy. Si alguno, ¿verdad?, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Intimidad. A veces hacemos cosas para el Señor, pero el Señor no está o no forma parte de realmente eso que hacemos. Jesús no solo busca actividad, ¿sabes qué? Busca relación y amor. Dice que me amen a mí y ámense entre ustedes. Una iglesia dividida, ¿sabes de qué es síntoma? De que el amor de muchos se apagó. Qué importante es que como iglesia, como familia, Iglesia Fuentes, podamos caminar en unidad. De lo contrario, ¿sabes? Déjame decirte, hemos sido engañados. Y el amor de Dios no está en nosotros. ¡Ah, qué fuerte! Si pudiéramos hacer un análisis, ¿verdad?, de nuestra relación en la iglesia, ¿sabes? Muchas veces termina el servicio y me voy rápido. No me interesa convivir, no me interesa relacionarme. Inclusive yo nada más vengo al discipulado y al primer servicio. Ya. Porque relacionarme con la iglesia son problemas. La gente es problemática. No, familia, si tú piensas de esta manera, sabes, la Escritura nos enseña a que podamos caminar en amor, a que nos exhortemos en amor, a que seamos un solo cuerpo. Si habláramos de los líderes, de los ministerios, también es un tema. Si pudiéramos hablar esta enseñanza, ¿verdad?, a los líderes, creo que tendríamos muchísimo que autoanalizarnos en este espejo de la palabra ahorita. A lo mejor antes orabas con fervor y ahora es una rutina. Probablemente el amor se está apagando en tu vida. No dejes que se pierda o que se apague. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice, aviva el fuego, aviva la llama del don que Dios puso en ti. Tú y yo necesitamos estar encendidos como antorchas, no apagados, no enfriados, fríos, pues metidos ahí a la congeladora. Porque sabes que a lo mejor alguien vino y te dañó, a lo mejor alguien vino y te ofendió, a lo mejor vino alguien y te quiso poner el pie y tú te diste cuenta y eso causó un dolor en ti. Y lejos de que vengas a Cristo y que Él sane tu corazón, a lo mejor te apartas. ¿Y sabes en qué termina eso? En que el amor de muchos se enfriará. No dejes que nada ni nadie apague tu amor por el Señor. Iglesia, no dejes que nadie apague el amor que hay en tu vida por el Señor. Por el contrario, necesitamos analizarnos cada vez más y mejor. Falta de devoción. Apocalipsis 2:4 dice, has sufrido en mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja contra ti, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Pudiéramos convertir nuestra vida espiritual en una rutina, en una vida religiosa, en algo que tengo que hacer. Tengo que orar.
Bueno, y hasta sentimos culpa cuando, bueno, no sé ustedes, pero yo sí, si me empiezo a comerme mis taquitos y no oré, ay, no oré. ¿Qué tal que eso solamente es una costumbre y no hay una convicción verdaderamente de dar gracias a Dios por lo que Él ha provisto? Porque a veces lo sistematizamos, lo hacemos rutinario. Familia, necesitamos romper esto. Necesitamos mirar a Cristo y necesitamos anhelar venir a su presencia. Necesitamos venir y anhelar cerrar la puerta de nuestra recámara y venir con Él y orar con Él y escuchar su voz y derramar ese perfume en Cristo. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú hiciste eso. Pero es hermoso que tú y yo podamos venir y postrarnos a su presencia y decir, Señor, aquí estoy. No quiero una religión. ¿Quieres una religión, estimado? Allá afuera hay muchas. Y tienes para escoger. La que te pide mucho, la que te pide poco. La que te juzga mucho y la que casi no te juzga. Es más, tú puedes crearte una religión a tu gusto. La palabra de Dios no se trata de religión, se trata de relación. Causas del enfriamiento espiritual: la rutina, el pecado no confesado. Sí, a veces pecamos y el enemigo nos engaña y nos dice, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? Eres pecador. Lo hiciste una vez, dos, tres, cinco. Dios ya no te va a perdonar. Y si te perdona, ¿qué vas a hacer otra vez? Vas a pecar. Y no confesamos, ¿sabes qué ocurre? Vivimos esclavizados de ese pecado. Las cargas no entregadas al Señor también son causas de enfriamiento. Influencias externas, la cultura, las redes sociales. ¿Cómo vencemos el enfriamiento espiritual? Apocalipsis 2:5, ¿verdad? Dice, recuerda tu primer amor. ¿Cómo orabas? ¿Cómo servías? La pasión que había en tu corazón para venir y estar con el Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos mantener. Perseverar en la oración. Lucas 21:36. Alimentarnos de la palabra. La comunión con la iglesia. Digo, hay muchas citas bíblicas para cada aspecto de los que te estoy mencionando. Por cuestión de tiempo no vamos a verlas todas. Comunión con la iglesia. ¿Sabes que no vas a hallar una iglesia perfecta? Si el apóstol Pablo escribía las cartas, ¿verdad? A los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Colosenses. Le escribía a Timoteo, a Tito, a Filemón. Escribía esas cartas a estas iglesias. ¿Y sabes qué? En todas les mencionaba cosas que tenían que corregir. Si la primera iglesia tenía dificultades para ser perfectos, imagínate nosotros hoy en día. Pero si eres perseverante en la oración, en la búsqueda de Dios, en la palabra, entonces tu vida estará encendida. Predicar el evangelio como señal del fin del mundo. Jesús nos hace un llamado a permanecer fieles en el versículo 13 de Mateo 24. Dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Será qué? ¿Quién será salvo? El que permanezca firme hasta el fin. Esa firmeza, ¿sabes cómo viene? A través de la fe. Dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza. ¿Sabes qué es una certeza? Es un fundamento, es una convicción, es una firmeza. Eso es la fe. Es pues la fe, la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el que se mantenga firme, el que mantenga su fe hasta el fin, será salvo. Van a haber generaciones, van a haber políticos, van a haber estados completos que van a predicar contra Jesús. Va a haber una confrontación de ideologías. Va a haber todo lo que ya estamos viendo, todavía mayor. Pero dice la Escritura, el que permanezca en su fe firme hasta el fin, será salvo. Como aquellos hombres en la primera iglesia, los apóstoles que murieron dando su vida por la fe en Cristo. ¿Sabes qué? A veces muchos de nosotros pudiéramos cambiar tan solo un aspecto fundamental de nuestra vida a cambio de una despensa. Imagínate cuando se trate de seguir a Cristo. ¿Sigue a Cristo y padece? ¿O niégalo y te damos una despensa? ¿Qué harías tú? Wow. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces ahí sí vendrá el fin. Persevera aunque haya oposición, cansancio o distracciones del mundo. Persevera aunque haya oposición en tu casa. Sabes, hay muchos jóvenes que vienen a la iglesia y que están conociendo al Señor y caminan en el Señor, pero enfrentan oposición en su casa. Permanezcan fieles. Hay muchas mujeres que vienen a la iglesia y que conocen al Señor y tienen el anhelo de buscar al Señor, pero a lo mejor su marido no le interesa. Permanece fiel ante la oposición. ¿Vas a ser perseguido? Sí. ¿Vas a ser perseguida? Sí, por predicar a Cristo. Qué honor y qué privilegio sería este, o es ese, mejor dicho. ¿Sabes? La segunda venida de Cristo no será un secreto. Bueno, ahí ya me estoy adelantando un poquito. Versículos 26 y 27 de Mateo 24. Dice, por tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molestan en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Será algo evidente, pero que tú y yo estaremos esperando, vivos o muertos. Muchos hombres murieron esperando ver esta promesa cumplida. Y aunque murieron, un día resucitarán en Cristo y estarán con el Señor juntamente con nosotros. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Quiero hacerte algunas preguntas. Puedes cerrar tus ojos, únicamente escucha las preguntas y respóndelas dentro de ti. Sé honesto, sé sincero. Porque ante el Señor no podemos ocultar nada. Aquí puedes engañarnos a todos, pero al Señor no. ¿Qué encontraría Jesús si volviera hoy? ¿Cómo me encontraría? ¿Avivado o frío en mi vida espiritual? ¿Estoy listo para recibir al Señor o estoy distraído?
Pueden haber muchísimas distracciones. ¿Estás listo o distraído? ¿Estoy más frío o estoy tibio o apasionado por Cristo que antes? Hace un año, hace 6 meses, la semana pasada, yo estaba más encendido o estaba tibio o estaba frío en comparación a hoy. ¿Crecí en mi relación con el Señor o decrecí? ¿O me mantengo apático? No me interesa. ¿Cómo que sí me interesa? Pero, tibieza. ¿Qué cosas han ocupado el lugar que era de Dios en mi vida? ¿Hay algo que ocupa el primer lugar, mi prioridad? A lo mejor mi trabajo, a lo mejor mi esposa, a lo mejor mis hijos, a lo mejor obtener un ascenso, a lo mejor un servicio. Todo eso puede ocupar un lugar, el primer lugar en tu vida. Y desplazamos a Cristo. Cristo dice, vuelve a tus prioridades, vuelve a hacer lo que hacías al principio. Romanos 13:11, y con esto terminamos. Carta a los Romanos capítulo 13 versículo 11 dice, esto es aún más urgente. ¿Cómo es? Urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Estos eventos que narra Jesús en Mateo 24 están cada vez más cerca que cuando comenzamos a creer en Él. Necesitamos despertar porque la noche es avanzada. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca. Y podemos levantar nuestras manos y decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Señor, no quiero una religión, no quiero, Señor, simples enseñanzas, no quiero lo que la gente cuenta, sino quiero una relación contigo, quiero conocerte verdaderamente. Señor, que en mi espíritu pueda anhelar el buscarte, el que tú ya vengas, porque el espíritu y la novia dicen, ven, Señor, ven, Señor, ven, ven, ven. Ven por tu iglesia, ven por mí, ven por mi familia. Anhelamos verte ya, Señor Jesús. Anhelamos ver este momento en el que tú vienes y rompes el cielo desde el norte al sur, del este al oeste, y todo ojo te verá y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, anhelamos como iglesia que esto ocurra. Sabemos que habrá tiempos difíciles, sabremos que hay adversidad, sabemos que habrá oposición. Señor, pero ayúdanos a permanecer firmes, que nuestra fe permanezca, Señor, aún en medio de esta sociedad, de los gobiernos que están en contra de ti. Pero la iglesia en Ecatepec, la iglesia en Fuentes, clamamos, ven, Señor Jesús. Adoremos al Señor un momento.